Frente a las costas de Nápoles, un equipo de investigadores italianos analiza las estructuras volcánicas situadas bajo la superficie del Mediterráneo. La propia isla de Ischia es un volcán activo. Forma parte de un arco volcánico que incluye el monte Vesubio y la región conocida como los Campos Flegreos. Es un nombre de origen griego, ya que flego significa arder. Sin embargo, fueron los romanos quienes sacaron el mayor provecho de esta región al convertir los Campos Flegreos en la clave del crecimiento de la República de Roma y más adelante del Imperio. Bayas, la Atlantis de Roma. Un total de 1,8 kilómetros cuadrados de calles, edificios, mosaicos y estatuas romanas. Bajo contados metros de agua, el mar de los Campos Flegreos esconde el mayor parque arqueológico sumergido del mundo. Un paraíso para arqueólogos, investigadores y amantes del submarinismo. La mayor parte de estos tesoros pertenecen a la resplandeciente ciudad de Bayas, construida en mitad del Golfo de Pozzuoli. Hoy esta zona es famosa por ser un verdadero parque arqueológico, y su fama se debe en parte al incansable trabajo de Gennaro Di Fraia. Desde la década de los 80 se ha sumergido cientos de veces aquí, lo que le ha permitido trazar un mapa detallado de esta antigua ciudad. El descubrimiento de la ciudad sumergida de Bayas es, a mi parecer, el fruto de un largo e intenso trabajo de investigación llevado a cabo con mis amigos Eduardo Scognamiglio y Nicolai Lombardo. Nuestro objetivo era dibujar un mapa arqueológico que ayudara a la administración a proteger y transmitir a futuras generaciones este patrimonio sumergido. En su época todavía había muelles para el transporte de puzzolana. Los barcos pasaban por encima de los mosaicos. El mapa que dibujó Gennaro Di Fraia sobre la ciudad de Bayas fue clave en 2002 para la creación del parque arqueológico. Desde entonces, Bayas es una zona protegida. Pero los siglos de saqueos y los desperfectos provocados por el agua salada han provocado que este extraordinario patrimonio de la humanidad viva continuamente amenazado. Estudiar, proteger y conservar este tesoro es el objetivo de un equipo multidisciplinar del Instituto Centrale del Restauro, compuesto por restauradores acuáticos, técnicos y arqueólogos. Se trata de una tarea interminable que pasa por restaurar las estructuras ya conocidas y descubrir otras nuevas. Al frente de las operaciones se encuentra Bárbara Davide, que dirige a los equipos arqueológicos submarinos del instituto. El yacimiento sumergido de Bayas es uno de los más interesantes del Mediterráneo y es único desde el punto de vista arqueológico, porque aúna en un mismo punto bajo el agua una gran cantidad de ciudades de lujo, villas fechadas entre finales de la época de la República y la Edad Imperial. En Bayas se llevó a cabo la primera excavación arqueológica submarina y también en Bayas se realizó la primera restauración submarina. El restaurador Riccardo Mancinelli se dirige a uno de los edificios ya identificados, una villa residencial con un acceso muy particular. Es conocida como Villa de Protiro por el monumental pórtico que se alza sobre la puerta principal.
Hoy la atención se centrará en el suelo de mosaico que decoraba una estancia en la cara noroccidental de la villa. Es un suelo blanco y negro que cubría una superficie de unos 25 metros cuadrados. Lamentablemente, hay una gran cantidad de sedimento que hay que retirar para determinar qué intervención de conservación podemos practicar en la superficie. Antes de estudiar el firme, el equipo ha de retirar la arena que cubre los mosaicos y para ello emplea una aspiradora submarina. Se trata de una operación delicada. Es un momento crítico porque podríamos aspirar sin querer alguna tesela que no ha quedado enterrada en el fondo marino. Esta operación se realiza con extremo cuidado para despejar el mosaico y comprobar el estado de conservación del suelo. En su momento habría muchas villas como esta en Bayas. De hecho, se trata de una pequeña Roma, un centro de descanso y ocio para los ciudadanos más importantes de Roma. Creo que toda la región, y Bayas en particular, era increíblemente importante a la hora de propagar las ideas de Roma. El primer emperador tenía una villa allí, sus herederos levantaron las suyas, y también otros emperadores y destacados senadores. Era un gran núcleo comercial. En tierra firme también es posible contemplar muestras de aquel esplendor. La ciudad actual se ha desarrollado justo encima de las estructuras romanas ocultas bajo el agua. Y en la parte anterior se encuentran los restos de un imponente complejo termal. Los baños eran una gran institución en la antigua Roma. Se iba allí por placer, como un acto social. Era como un club, un foro de debate. En aquellos baños, el agua se calentaba en hornos, empleando un sistema técnico conocido como hipocausto. Primero se elevaba el suelo y bajo él circulaba aire caliente y gases calientes. Es un equivalente a los radiadores en la arquitectura moderna. Ese era el sistema artificial. Los baños de Bayas eran diferentes y exclusivos. Con el fin de producir calor se aprovechaba la naturaleza volcánica de los campos flegreos. Bayas producía tal cantidad y tal variedad de gases y de vapores húmedos y calientes que no era necesario emplear sistemas artificiales para calentar el espacio o el agua. Se trataba de un calentamiento natural. Requería una obra de ingeniería compleja y peligrosa para conducir los gases calientes desde el subsuelo hasta la superficie, pasando por conductos y canales. Así es como se calentarían las estructuras de los baños que habían construido y cómo se calentarían el agua y el espacio, aprovechando la fuente natural de calor. Los baños estaban muy presentes en Bayas, incluso en casas individuales. Los restos de las instalaciones termales siguen estando claramente visibles en la zona de la villa de Protiro. La villa es una fuente inagotable de información acerca de las estructuras romanas y de las técnicas de construcción. Salvatore Medaglia es uno de los arqueólogos del equipo. Es muy interesante porque es una villa con núcleos diversificados. Se desarrolla en paralelo a una vía que está jalonada por una serie de locales. Es decir, se trata de un núcleo que tiene una identidad típicamente urbana. Había un gran atrio con un impluvium. Por un lado se accedía a la parte de los servicios de la villa y por el otro a la parte más noble. La villa también contaba con un amplio jardín. Salvatore Medaglia ha reconocido los fragmentos de una columna. Y para hacerse una idea de la estructura, intenta recomponer las piezas.
Los invitados a la villa disfrutarían de estas vistas del jardín con el mar al fondo. Todos estos tesoros están ahora sumergidos bajo varios metros de agua. ¿Qué sucedió? No olvidemos que estas áreas se encuentran sumergidas porque están dentro de una región volcánica, y tanto Bayas como Pozzuoli y el Golfo de Pozzuoli se encuentran dentro de la caldera del supervolcán de los Campos Flegreos. Las calderas son agujeros con forma de caldero que se forman como resultado del hundimiento de la cámara magmática de un volcán tras la erupción. La sismicidad en la zona de los Campos Flegreos va de la mano de unos movimientos hacia arriba y hacia abajo, el fenómeno del bradisismo. A consecuencia de estos movimientos de la Tierra, la línea de costa se ha ido hundiendo a lo largo de los siglos. Razón por la que la mayor parte de la antigua valla se encuentra bajo el agua y por eso hay que conservarla. No es tarea fácil para los restauradores, los guardianes del tesoro. A nuevos problemas, nuevas soluciones. Tenemos que retirar las dos grandes capas de sedimentos, que probablemente se correspondan con las paredes. Es una operación delicada, porque debajo de los restos podríamos encontrar fracturas. Aunque antes hay que fijar los bloques con cinchas atadas a globos en los que se insufla aire. Pero no se debe proceder de manera brusca porque el enorme bloque podría desprenderse y poner en peligro a los operarios y al suelo mismo. Por fin se despeja el suelo y se puede proceder a la restauración. Muchos de los progresos en la restauración submarina son resultado de la investigación y el compromiso de Roberto Petriaggi, un reputado arqueólogo submarino que lleva 30 años trabajando para el Instituto Centrale del Restauro. Me propuse abordar el problema de la restauración bajo el agua porque me pareció éticamente necesario intervenir en las obras sumergidas, igual que lo hacemos en las que están sobre el agua, y hacerlo in situ. Y una de las decisiones que tuve que tomar fue qué técnica emplear en la restauración, además de escoger la argamasa idónea para restaurar las estructuras sumergidas. El agente aglutinante que siempre se ha utilizado para la construcción en tierra firme es el mortero. El que se emplea para la restauración acuática tiene que endurecerse inmediatamente, incluso en el agua. Fueron los romanos los que lo inventaron aquí mismo hace 2000 años. Enriquecieron la mezcla con puzzolana, la arena de Pozzuoli, un polvo volcánico que ayuda a que el mortero se solidifique en el agua. El mortero hidráulico nace en el territorio de los Campos Flegreos y gracias al uso de la puzzolana en la composición de los morteros, los romanos pudieron acondicionar y proyectar estas intervenciones de construcción como molinos, bancos y puentes directamente bajo el agua. Es una destreza arquitectónica que los caracteriza. Era relativamente habitual que las villas llegasen hasta el mar. El lujo era la forma de vida de Bayas y la riqueza era ostentosa. Todo el mundo construía. Y si tú levantabas tu villa, tu vecino tenía que hacer una más grande y mejor. Y el siguiente, más de lo mismo. No puede hablarse de una ciudad desde el punto de vista administrativo, sino de un grupo integrado de edificios, piscinas y otras estructuras. Una ciudad balneario, de alguna manera. No tiene un foro. ¿Qué es? Forma parte de un complejo turístico metropolitano más amplio. Bayas era más bien la zona residencial de los más adinerados. Construir en las laderas permitía disfrutar de uno de los lujos más codiciados, unas maravillosas vistas.
y al mismo tiempo ser vistos desde alta mar. Hoy el Museo Arqueológico de los Campos Flegreos se encuentra en el Castillo de Bayas. En varias estancias es posible admirar los tesoros encontrados en el parque submarino. Antes que el castillo, aquí se erigía una villa imperial. Las investigaciones arqueológicas han sacado a la luz varios suelos, estatuas y frescos en las paredes. La datación de los adornos y los relatos contemporáneos sugieren que esta villa perteneció al emperador Julio César. En el otro extremo de la bahía, en la punta del epitafio, se ha reconocido otra villa. Esta es la punta, en la que también encontramos restos de una antigua villa. Y aquí, en esta zona que está ahora sumergida, hay un gran vestíbulo, rectangular y con grandes ábsides, que pertenecía al emperador romano Claudio. ¿Cómo lo sabemos? Porque dentro de este vestíbulo absidial hay estatuas de la familia de Claudio, estatuas de la familia imperial, y en los ábsides pequeños hay un grupo de estatuas que recrean el mito de cómo Ulises cegó al cíclope, el gigante de un único ojo. Esta construcción recibe el nombre de Ninfeo. Se utilizaba como sala de banquetes y estaba situada en la parte más baja de la villa. En un lateral también había un complejo termal privado adjunto a la villa. Lujosas villas en un precioso entorno natural. Nada en el mundo resplandece más que el Golfo de Bayas, escribió con admiración el poeta Horacio. Hay varias fuentes de la época que hacen referencia a un misterioso lago de Bayas que acogía el puerto de la ciudad. Hasta mediados de los años 80 no se sabía si había existido en esta bahía el antiguo lago de Bayas. Los expertos no se ponían de acuerdo. Plinio había hablado de un Portus Bayarum y Tácito había hablado claramente de un lago de Bayas, igual que Sirio Itálico. El 20 de febrero de 1985, durante un estudio aéreo de Bayas, Gennaro Di Fraia descubrió unas pruebas irrefutables de la existencia del misterioso lago. Ante sus ojos aparecían dos grandes muelles artificiales, lo que demostraba que era posible confiar en las antiguas fuentes. El canal medía más de 200 metros de largo y 32 de ancho. Era el acceso al Lacus Bayanus, mencionado en los relatos de la época, el acceso a la zona costera de la espléndida bahía. Unos 30 años antes, en 1956, una estructura similar había sido descubierta por casualidad por el piloto militar Raimondo Bucher, que sobrevolaba la zona entre Pozzuoli y Bayas, una vía navegable inicialmente mucho más grande. ¿Cuál podría haber sido su función? Entre Bayas y Pozzuoli se extiende el pequeño lago de Lucrino. En tiempos de Roma tenía un tamaño mayor, pero una erupción volcánica cambió por completo el paisaje. La morfología del lago Lucrino ha cambiado muchísimo desde la época romana a consecuencia de la erupción del Monte Nuovo que tuvo lugar en 1538. Probablemente aquella erupción destruyó muchas pruebas arqueológicas, tanto en tierra firme como en el mar. El Lucrino era una albufera poco profunda de agua salada, perfecta para el desarrollo de una especie en concreto de moluscos.
No era como el mar ni había olas rompiendo contra las rocas. A aquellos pobladores les gustaba la tranquilidad de esas aguas y las utilizaban para el cultivo de ostras. Sabemos que en el lago Lucrino, los más adinerados, como Sergius Orata, tenían sus criaderos de ostras, todo un lujo. Desde las colinas de Roma, podías verlos bebiendo vino y comiendo ostras. El lago Lucrino y un segundo lago tras él, el lago del Averno, famosos por ser la entrada al submundo, asumieron otra función cuando en el año 37 a.C. fueron transformados por el emperador Augusto en un puerto militar, un astillero, con el fin de fortalecer la flota naval y formar a las nuevas tripulaciones. El historiador Estrabón indica que se convirtió en un puerto seguro y en un fructífero astillero en el que se empleaban materiales de los bosques que rodeaban el lago Averno. Se construyó un canal que conectaba el lago Averno con el lago Lucrino. La delgada franja de tierra que separaba el lago Lucrino del mar fue reforzada con cemento. También se construyó un extenso canal que comunicaba el lago con el mar, con una longitud de más de 300 metros. El curso de agua que había visto el comandante Bucher era en realidad el punto de acceso al puerto militar del emperador Augusto, conocido como Portus Iulius. Fue una gran hazaña de la ingeniería. Mucha gente habló de ella, entre ellos Virgilio. Es la obra de ingeniería más importante de nuestros tiempos. Ahora se está investigando una nueva estructura en una zona cercana a Punta del Epitafio. Una zona conocida como Opus Sectile. El suelo de Opus Sectile es un suelo constituido por varias placas de mármol de distintos colores, una al lado de otra y cortadas con mucho cuidado. Se trata pues de una elaboración muy minuciosa y muy complicada, y entendemos que un trabajo así solo lo pudo haber realizado alguien con medios económicos para afrontar aquellos gastos, y eso no lo encontramos en las casas normales, sino en los entornos aristocráticos. Esto es mármol policromado. La mayoría contiene vetas rojizas sobre un fondo negro y se conoce como mármol africano. Este material no procede de Italia. ¿De dónde entonces? ¿Cómo llegó a Bayas? A 4 kilómetros de Bayas surgió Puteoli, la ciudad en la que se desarrolló un puerto que en la época de los romanos, a finales de la República y a principios del Imperio, constituía la escala principal de Roma. Allí atracaban navíos cargados de mercancías procedentes de todos los puntos del imperio, mercancías de todo tipo, tanto alimentos como productos de lujo, ropa de calidad, seda, especias y mármol policromado que llegaba de distintos puntos del imperio. Puteoli, hoy Pozzuoli, era el puerto y centro de comercio más importante del Mediterráneo. Del imponente muelle que reposaba sobre 15 pilares y llegaba a los 372 metros de longitud, hoy solo quedan unos contados dibujos y grabados. Se trataba de una de las grandes obras de la ingeniería marítima de la antigüedad y hoy está totalmente oculta bajo el muelle actual. El comercio marítimo reportó una gran riqueza a la ciudad, como se puede adivinar a partir de los restos de distintos edificios. Uno de ellos es el Macellum, el mayor mercado de la ciudad construido cerca del puerto. Las columnas que quedan en pie nos dan a entender que el edificio sería grandioso en su día y probablemente de 2 alturas. El imponente anfiteatro Flavio, que data del siglo I después de Cristo, tan solo es superado en tamaño por los coliseos de Roma y Capua. Tiene una capacidad de 40.000 espectadores. Su galería subterránea o hipogeo se conserva perfectamente y mantiene su aura misteriosa. Con el fin de cubrir las necesidades de su numerosa población, el puerto ocupaba una gran superficie.
Un laberinto de carreteras, residencias y especialmente hórrea, almacenes para mercancías que se disponían a lo largo de la línea de costa hasta el lago Lucrino. Ocupaba el lugar del puerto militar que había sido trasladado temporalmente a la cercana localidad de Miseno. Al abrigo natural de un cráter volcánico, el puerto del Cabo Miseno se convirtió en la base de la flota imperial romana. Tenía capacidad para 250 barcos de guerra y miles de tripulantes. Y para garantizar la ingente cantidad de agua requerida por la flota, se construyó una imponente cisterna conocida como Piscina Mirabilis. La cisterna tenía la altura de un edificio de 5 plantas y podía almacenar hasta 45 millones de litros de agua potable. Durante 5 siglos fue la cisterna más grande construida por los romanos. La flota tenía varias funciones, y una era el control de la seguridad marítima y la seguridad de la costa sobre la que se levantaban lujosas villas. Una de ellas, aquí en Bayas, es la de los Calpurnios Pisones, una villa inmensa dotada de molino, de rompeolas y hasta de vivero de peces. Una villa muy lujosa, en la que hemos empezado a restaurar una zona con semicolumnas que se abre a un gran jardín. Los restauradores empiezan limpiando las estructuras para comprobar el estado de conservación y trazar un plan de trabajo. La estructura de la pared bajo el agua sufre una degradación estructural, mecánica y también biológica. Así que, para empezar, el restaurador debe limpiar las paredes. Una vez eliminados los agentes biológicos, ya es posible percibir el nivel de degradación. Grietas, agujeros, falta de mortero, todo eso hay que reconstruirlo para que la estructura pueda aguantar el mayor tiempo posible este tipo de agresiones. Los desperfectos pueden volver a repetirse, así que es necesario hacer un seguimiento y, si fuera necesario, repetir los trabajos. En vista de que gran parte de la descomposición de las estructuras submarinas es obra de los organismos marinos, es clave llevar a cabo una investigación en laboratorio. Cualquier objeto sólido expuesto al mar está sujeto a la colonización de organismos. La mayor parte de estos organismos crecen sobre la superficie, pero muchos también pueden llegar a penetrar activamente en el sustrato, ocasionando canales, aperturas e iniciando importantes procesos de erosión. Además de los estudios realizados para determinar los fenómenos de degradación, también se llevan a cabo investigaciones para establecer los métodos más idóneos para la conservación. Entre ellos, la preparación de mortero y de materiales que soporten lo mejor posible la degradación biológica. Prácticamente se han concluido los trabajos de restauración de la villa de los Pisoni. Es la única casa de Bayas de la que se conoce con certeza el nombre de los propietarios. El descubrimiento lo ha conseguido el grupo de investigadores de Gennaro Di Fraia. Aquí tenemos un tubo de plomo que proviene de la villa más grande de todas las sumergidas en Bayas, la villa de los Pisoni. Estaba escondido bajo los restos de un antiguo pavimento que había sido destruido por el mar. En ocasiones, cada 3 metros de tubo aparecía un sello con el nombre del propietario que disfrutaba de la acometida de agua, y por suerte este fue uno de esos casos. Estaba escrito claramente de Lucio Pisone, en latín Luci Pisonis. Fue una gran alegría descubrirlo porque no hay más villas de Bayas que hayan desvelado el nombre de sus propietarios. Además, Lucio Pisone era el padre o quizá el abuelo de Gaio Pisone, el conspirador que encabezó el complot del año 65 después de Cristo contra Nerón. Según Tácito, Nerón debería haber muerto precisamente en aquella villa de Bayas. Con el objetivo de recrear visualmente la estructura y la apariencia de la villa de los Pisoni, Di Fraia trabaja en un modelo tridimensional que emplea su propia investigación y una serie de análisis submarinos recientes de Salvatore Passaro, del CNR.
Del fondo del mar solo tenemos los relieves de la planta baja, únicamente el mapa de la planta. Hay algunos indicios, como el espesor de los muros, que hacen pensar en una gran altura, es decir, en más pisos. El jardín de la Villa de los Pisoni es el corazón de la composición, un rectángulo de unos 93 metros por 57. Dos lados de este jardín están bordeados por paredes que tienen intercalados varios ábsides que emergen del fondo y se dejan ver. En otro de los lados tenemos una columnata tradicional como en las casas de Pompeya. El cuarto lado es el que nos ha servido de llave para reconstruir la elevación de aquella construcción. Había una gran pared articulada con semicolumnas de casi 1 metro de ancho. La altura sería de 9 metros. Si nos imaginamos que contaban con un capitel corintio, llegaríamos a los 10 metros de altura. Y entre una columna y otra, nos imaginamos grandes vanos de los que hemos encontrado pistas. Otro equipo trabaja más hacia la cara oeste del ninfeo de Punta del Epitafio, en una zona conocida como Baños de Lacus, donde ha aparecido un suelo con un mosaico policromado. La peculiaridad de este suelo es que se conserva casi en su totalidad, aunque presenta 2 grandes defectos. Hay un equipo que se dedicará a realizar pruebas de excavación de uno de esos defectos para estudiar la estratificación de la zona, ayudar a datar la zona termal y contribuir a conocer la historia de ese suelo. Una parte del suelo se desprendió y dejó un hueco en el mosaico. Además de los factores biológicos, todas las estructuras submarinas de Baia se han visto afectadas por la fuerza del mar. Estamos a unos 3 o 4 metros, así que tenemos una resaca normal. Cuando hay mar gruesa y las olas llegan hasta el fondo, el agua impacta sobre el firme, pasa hacia abajo, donde está la arena, y va provocando una especie de lavado del fondo, de manera que las estructuras dejan de apoyarse sobre la arena porque debajo hay un vacío. Roberto Petriaggi y Bárbara Davide están estudiando el estado de la zona para planificar las operaciones de restauración. El suelo está muy dañado y es muy desigual. El plano del suelo se ha venido abajo, pero las paredes también se han visto afectadas. Parece una estructura de goma, porque se ha ido amoldando al terreno. No sabría decir si se ha producido algún evento geológico. Para encontrar la respuesta, primero deben retirar los escombros. Bárbara divide al grupo en 2 equipos. Uno excavará dentro del hueco y el otro restaurará la estructura. Con la excavación, los arqueólogos pretenden confirmar la probable existencia de un suelo anterior. Encontrarlo supondría confirmar que el suelo se construyó 2 veces, en 2 niveles, sin duda para contrarrestar los efectos de los movimientos del fondo marino. Si esto sucede, los arqueólogos podrán calcular una fecha para el principio del hundimiento. Mientras, el segundo equipo se centra en las operaciones de reforzamiento. El siguiente paso es elegir el color del mortero con el que fijar los azulejos del mosaico.
Bárbara Davide emplea imágenes fotográficas para conseguir una primera referencia de color. No existe un mortero precoloreado y, como si fueran alquimistas, los restauradores deben crearlo sobre la marcha. Estamos mezclando pigmentos especiales óxidos muy estables con un mortero de base que tiene características claramente hidráulicas. Primero reproducimos la base desde el punto de vista cromático y luego intentamos darle la granulometría correcta. La mezcla no debería parecer demasiado dúctil, así que se añaden minerales granulados para dar un aspecto con más cuerpo. Necesitamos que esta masa sea muy variada, porque los morteros originales se hacían con muchos materiales. Era una masa funcional y se buscaba una textura concreta. Es un efecto visual y cromático. Vale. Adri, ¿probamos? Ricardo y Adriano han preparado muestras de mortero llamadas bloques de prueba. Las analizarán y compararán bajo el agua, donde la luz cambia la percepción del color. El mortero que acaban de preparar no debe ser del mismo color que el original, porque aunque respete el tono y la apariencia del mortero original, siempre ha de ser posible diferenciar el trabajo de restauración. Y mientras el equipo continúa con el interminable trabajo de restauración, Gennaro Di Fraia sigue investigando. A unos 400 metros de la antigua línea de costa, en Bayas y Pozzuoli, se encuentra la zona conocida como Seca delle Fumose, o Banco Ahumado, por las emisiones gaseosas que brotan del lecho marino. Los investigadores han encontrado aquí varias estructuras asombrosas, un total de 28 torres o pilares enormes que delimitan una superficie de más de 16.000 metros cuadrados. La función de estas estructuras en mitad del mar no tiene una explicación inmediata y supone un fascinante enigma submarino. Las teorías que se barajan sobre el banco ahumado son de todo tipo y los estudiosos llevan siglos sin ponerse de acuerdo. ¿Se trataba de una defensa lejana a una potencial entrada en el lago Lucrino? ¿Podría ser la base de un imponente faro que proyectaba luz para guiar a los navegantes? O quizá, como indican algunas fuentes bibliográficas, se trataba de un edificio termal con unas características peculiares que se erigía en el litoral entre Pozzuoli y Bayas. Otras fuentes, como el geógrafo griego Pausanias, hacen referencia a una isla artificial construida en el Golfo de Pozzuoli. Esta teoría se apoya en un fresco romano que ahora ha desaparecido, pero que sabemos que existe gracias a una reproducción del siglo XVII conocida como el dibujo de Velori. Yo no tengo dudas de que en el dibujo de Velori está plasmado Pozzuoli. Hay una puerta de Neptuno documentada en Puteoli, un malecón con columnas que sostienen estatuas y arcos honorarios. Es el puerto de Puteoli. Vemos una serie impresionante de hórrea en el litoral. Y Puteoli fue durante siglos el gran almacén de grano de Roma. Y es interesante que se represente una isla situada en el extremo occidental de la ciudad. ¿Podría ser que las torres del banco ahumado fueran los cimientos de una isla artificial? Di Fraia se propone encontrar pruebas tangibles para dar respuesta a este fascinante misterio. La excavación del suelo ya se ha concluido en la zona de los baños de Lacus.
Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que antes de la fase del mosaico policromado, fechado a partir de la dinastía Severa, había otra realidad y otro pavimento que se encuentra mucho más abajo, a unos 60 centímetros debajo del policromado. Descubrir el principio del fenómeno del bradisismo, que obligó a los habitantes a subir los niveles del suelo en el siglo III después de Cristo, fue un hito clave. Aquel pudo haber sido el principio del fin, el hundimiento gradual del suelo, que habría obligado a los residentes a abandonar sus villas y, con el tiempo, a marcharse de Bayas, una de las estrellas más resplandecientes del firmamento de Roma. Gennaro di Fraia continúa intentando dar respuesta al misterio del banco ahumado. De las tres hipótesis, la más plausible parece ser la de los baños en medio del mar. La idea de que se tratase de un faro no parece tenerse en pie. Sería un faro de enormes proporciones. La plataforma mide 160 metros por 100, algo desproporcionado para cualquier faro. Tampoco hay pruebas de que los pilares pertenecieran a una estructura portuaria. Sin embargo, una nueva inspección del lecho marino ha sacado a la luz curiosas zonas derrumbadas. Lo que más me ha llamado la atención es el tipo de desmoronamiento. Parecen los restos de una plataforma horizontal que se ha caído y roto en varios trozos. Los restos del desmoronamiento son evidentes. Pero a ojos del experto Gennaro di Fraia, algunos pilares desvelan nuevas pistas. Estos pilares estaban conectados por arcos y a una determinada altura habría cavidades en las que se depositarían ánforas. Allí se habrían colocado las estructuras de los andamios para crear las cimbras sobre las que echar el material y crear una plataforma. Y por eso no tiene ningún sentido pensar en una protección externa dotada de una plataforma superior. Todavía es posible ver algunas marcas de la época y los pliegues para el apoyo de la plataforma en la parte superior de los pilares. También se ha descartado la teoría de una segunda entrada al lago Lucrino. Además del dibujo de Velori, otros frescos hallados en villas de la costa muestran edificios construidos sobre plataformas en mitad del mar. Esto significa que la hipótesis de una isla termal artificial podría llegar a sustentarse, y hay fuentes antiguas que lo corroboran. Cuando leemos la obra Historia Natural de Plinio, en el libro 31, párrafo 6, se habla de las aguas calientes de las termas de Marco Licinio Craso, que brotan y manan del fondo del mar. Es decir, no brotan de la playa, sino que brotan de mitad del mar, rodeadas de las olas. Zarpamos para la inmersión en banco ahumado. 6 unidades a bordo, incluido guía y comandante. En el fondo del banco continúa activo hoy un manantial caliente. Sin embargo, es tan pequeño que no parece dar peso a la opción de un balneario. Ahora bien, podría no ser la única fuente. Al lado de la fumarola principal hay otras pequeñas bocas de agua caliente. Sí. Son muy pequeñas, pero están más o menos en la misma cara que la principal. Vamos a medir la temperatura tanto aquí como aquí para comprobar la diferencia. Se procede a medir la temperatura y la fuerza con la que brota el agua. El agua sale a una temperatura muy alta, más de 70 grados. Algunas zonas del fondo arenoso también registran altas temperaturas.
La superficie afectada por el fenómeno es bastante grande. Los datos aquí recogidos ayudarán a despejar la hipótesis de que en mitad del mar había una plataforma con un balneario. Pero quizá hace 2000 años estas emisiones tendrían más fuerza y las aguas cálidas brotarían hasta la superficie. Salvatore Passaro podría encontrar una pista definitiva. El CNR y la Universidad de Sannio llevan a cabo un experimento que emplea unas innovadoras sondas térmicas. Y el estudio empieza en el banco ahumado. Estamos utilizando una técnica innovadora basada en la tecnología de la fibra óptica para medir la temperatura en toda la columna de agua. Esperamos obtener unos resultados que nos permitan descubrir alteraciones de la temperatura habitual de la columna y así descubrir zonas de emisiones de fluidos. Salvatore, un par de minutos más en T1 y luego cambiando al punto T2. Una de las características de las emisiones es que su intensidad no es constante en el tiempo, y eso se puede aplicar a arcos temporales cortos. Probablemente en los últimos 2000 años ha habido variaciones mucho más significativas en términos de cantidad de emisiones y de temperatura. En la época romana, estas fuentes quizá eran más consistentes y de mayor temperatura que hoy. Ahora la investigación de Gennaro Di Fraia se centra en la zona posterior a los pilares, más cerca de la costa. Di Fraia se topa con algo inesperado. Un descubrimiento excepcional. Se trata de los restos del encofrado, los marcos de madera que empleaban los albañiles romanos para construir los pilares. Es un hallazgo de gran interés porque aparece en el suelo, en el otro extremo. Es decir, que hay una defensa externa con grandes pilares y yendo hacia tierra firme, en el otro extremo de esta zona monumental sumergida, aparece este encofrado. El elemento más innovador que me ha llamado la atención es que aquel encofrado tenía una forma redondeada en ambos lados. Eso indica que delimitaban una canalización, que es un indicio de gran peso, para decantarnos por la opción termal. Di Fraia continúa profundizando en su investigación. El rompecabezas se va completando y se perfila la hipótesis de una isla balneario artificial. La villa con un protiro o pórtico avanzado no deja de dar sorpresas. Aparece un nuevo suelo. Se trata de un mosaico con teselas blancas y negras. En un principio se pueden ver 3 peces. El mosaico no está bien conservado y es imprescindible llevar a cabo un trabajo inmediato de restauración. Bárbara Davide se zambulle para analizar la situación. Primero comprueba el grado de adherencia de las teselas al suelo. El mosaico está en buenas condiciones, pero los dibujos de los peces se han deteriorado. Apenas queda tiempo para una restauración integral. Los 2 peces más dañados tendrán que esperar a la próxima misión. Al tercero le faltan muy pocas teselas y lo arreglarán inmediatamente. Tenemos que intentar reconstruirlo. Y estos 2 huecos que ya estaban ahí, podemos taparlos con mortero RMD. Sí, puede funcionar. Adriano empieza a preparar el plan de trabajo,
pero primero tiene que calcular el número necesario de teselas. Al contrario que las blancas, las negras parecen haber desaparecido. Es un material que se descompone fácilmente. Hemos encontrado muchas blancas, pero pocas negras, porque se han desintegrado. Por suerte, Marco ha logrado encontrar suficientes teselas negras para continuar. Ahora le toca a Adriano terminar el trabajo de recomponerlas y recolocarlas. En tierra firme es un trabajo muy complejo y bajo el agua lo es incluso más. Hemos rellenado los huecos que faltaban en el perfil del primer pez, que se estaba descomponiendo totalmente, y hemos recolocado parte de las teselas que se habían perdido y que estaban en los alrededores. Así que lo hemos dejado en el estado en el que debería encontrarse. Por ahora ha concluido el trabajo de restauración, pero ya hay planes para una nueva misión. Muy pronto estos restauradores volverán a llevar a cabo su destacado y diligente trabajo entre suntuosos restos sumergidos, con el objetivo de salvaguardar su memoria y pasarla a futuras generaciones.